Hola, hoy vamos a analizar uno de los delitos que integra el título, los delitos contra la administración de justicia. Esto es el libro segundo, título quinto, capítulo 1, artículo 177 del Código Penal, refiere a la omisión de los funcionarios en denunciar delitos. Este capítulo, que incluye también otros delitos, procura motivar al cumplimiento de determinados deberes funcionales, evitando obstáculos que inciden en el normal desarrollo de los órganos jurisdiccionales. Se castiga así el incumplimiento a las tareas o los cometidos esenciales en el poder estatal en la persecución y aclaración de delitos. También se procura evitar la mentira, la falsedad o la reticencia referido a los testigos y peritos, la deslealtad de algunos auxiliares y también quien entorpece la acción de la justicia mediante la modalidad de encubrimiento. Si bien la administración de justicia forma parte de la administración pública, dada la importancia de los intereses y bienes jurídicos tutelados, se ha dado un tratamiento distinto a estas conductas, de forma separada, los delitos contra la administración pública. Ello por cuanto los funcionarios que alude el artículo 177 son funcionarios públicos que podríamos denominar especiales, menos los jueces y los policías, sin desmerecer desde luego a los demás funcionarios, que también alude la norma. Analizar la omisión de denunciar es en realidad una excepción a la carga de denunciar penalmente comportamientos reprochables. Por regla general, no existe respecto del particular, es decir, un ciudadano que no tenga la condición de funcionario público y sea testigo de un delito no tiene obligación de formular la denuncia de lo que ha presenciado. Sin perjuicio, podrá o deberá comparecer como testigo, pero la obligación es solo a los funcionarios aquí indicados y aquellos similares equiparados referidos en las leyes especiales. El objeto jurídico tutelado es el normal funcionamiento de la administración. En el caso, la potestad judicial del Estado, cuya actividad puede verse afectada por la conducta omisiva de los funcionarios que describe el artículo 177. En relación a los sujetos que integra el tipo objetivo, el sujeto activo es calificado, es decir, solo pueden cometer estos delitos. Primero, los jueces competentes o incompetentes. Segundo, el funcionario policial en determinados casos. Y tercero, los funcionarios públicos en general, cumpliendo también determinadas condiciones. Lo que distingue a cada uno de ellos es la modalidad de la conducta, pero la pena es igual para todos. El sujeto pasivo es el Estado, como único titular del bien interés que preserva la norma, es decir, hay un interés de que la propia administración de justicia funcione adecuadamente y no se vea interrumpida por la omisión de deberes inherentes a la condición funcional. La figura delictiva se caracteriza por 4 modalidades. Un presupuesto típico. El presupuesto típico se reduce a tener conocimiento de la ejecución de un delito, es decir, saber, comprender, estar al tanto que se cometió un hecho ilícito. Por ejemplo, un homicidio, una riña, un copamiento, etc. El conocimiento abarca todo el género de delitos que prescribe la ley, es decir, delito propiamente dicho, pero también los crímenes y las faltas, artículo 2 del Código Penal. Porque también en estos casos, crímenes y faltas, es deber del Estado determinar la existencia de responsabilidades. Recordemos, las faltas son contravenciones contra bienes jurídicos que generalmente protegen bienes colectivos y se castigan con menor rigor punitivo, multa o trabajos comunitarios. Y los crímenes son delitos que ofenden a la comunidad internacional en su conjunto, asociados a crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y exterminio. Bien, tener conocimiento de un delito implica el deber de actuar de determinada forma, según sea la condición funcional del sujeto activo. Esto es, en algunos casos, el deber
es el de intervenir, que quiere decir actuar, adoptar resoluciones. Y en otros, el deber de denunciar y hacerlo sin demora. No obstante ello, el deber de intervenir o denunciar delitos está supeditado exclusivamente a los delitos que se persiguen de oficio. Por lógica consecuencia, se excluye la responsabilidad si el delito es perseguible a denuncia de parte, como surge expresamente establecido en la parte final del artículo 177, que textualmente dice: se exceptúan de la regla los delitos que solo pueden perseguirse mediante denuncia del particular ofendido. Se trata de un requisito de procedibilidad, es decir, primero el particular ofendido debe exteriorizar su voluntad de que el Estado persiga punitivamente a quien ha cometido determinado delito. Por ejemplo, los casos de traumatismo, lesiones ordinarias, lesiones culposas graves, citar delitos contra la personalidad física, o delitos de difamación o de injuria, si se trata de la tutela de la personalidad moral. Todos ellos requieren la instancia del particular ofendido. Un buen romance. Esta disposición se aplica respecto de delitos que el Estado tiene obligación de investigar más allá de la voluntad del damnificado. Ahora bien, cuando la ley dice tener conocimiento de la ejecución de un delito, no la consumación, la ejecución, lo que quiere decir es que el conocimiento alcanza cualquier etapa del iter criminis, es decir, abarca todos los momentos del proceso de ejecución. Dicho de otra manera, el delito a denunciar puede estar consumado, pero también puede ser tentado, es decir, haberse interrumpido el iter criminis por causas ajenas a la voluntad del sujeto activo, o incluso también la denuncia o la intervención es preceptiva si el conocimiento alcanzó a la ejecución de un acto preparatorio. Por ejemplo, si un funcionario policial conociera la comisión de un acto preparatorio en materia de estupefacientes o un delito contra la soberanía del Estado, tendría la obligación de denunciar. O si un juez no competente tuviera conocimiento de la tentativa de un homicidio, también tendría que formular la denuncia. Finalmente, es ineludible disociar la expresión toma de conocimiento con el ejercicio de las funciones judiciales. Esto significa que función y conocimiento están irremediablemente unidas y que el deber de actuar ante el conocimiento de la ejecución de un delito está supeditado al efectivo ejercicio que demanda el cargo. ¿Pero qué significa esto? Significa que el juez competente estará obligado a intervenir si la noticia criminis la adquiere durante el desempeño de su función. Por consiguiente, si el juez estuviera de licencia anual o certificado por enfermedad, no corresponde intervenir, porque no se puede tomar conocimiento de un hecho sin haber ejercitado la función. Nada impide, sin embargo, mutar el deber de intervenir por la obligación de formular la denuncia. Ahora bien, las modalidades que refiere el artículo en estudio son las distintas conductas que deben observar los funcionarios públicos conforme al rol que desempeñan. Y se distinguen 4 modalidades. Los jueces se dividen en competentes y no competentes, los policías y demás funcionarios públicos. Primero, juez competente. Es aquel encargado de adoptar resoluciones en materia criminal relacionados, desde luego, con la comisión de delitos. Por lo tanto, son jueces competentes por naturaleza, el juez letrado de primera instancia en lo penal de la capital, el juez de primera instancia del interior con competencia en materia penal y el juez letrado penal especializado en crimen organizado. Por lógica consecuencia, todos los demás jueces de la República son jueces no competentes en el sentido que no están facultados para adoptar medidas restrictivas de libertad ni tampoco investigar delitos. En este punto, en realidad,
corresponde formular una aclaración. Esta disposición, artículo 177, fue creada durante la vigencia de un régimen de persecución penal a cargo del Poder Judicial, precisamente a cargo de los jueces. Conforme al proceso inquisitivo que caracterizó siempre a la Administración de Justicia uruguaya, eran los encargados de investigar los delitos y a la vez también del dictado de la sentencia de condena o de absolución. Esto significa que el legislador se refirió a los jueces porque eran los protagonistas del proceso y los clasificó en jueces competentes y no competentes dada la distribución de tareas. Con la aprobación del nuevo proceso penal, que rige a partir del año 2017, los jueces ya no son protagonistas principales del proceso. Por consiguiente, el artículo 177 debe reinterpretarse a la luz de los lineamientos del nuevo Código Procesal. Actualmente, además del indagado, el protagonista del proceso es el fiscal, quien tiene a cargo el ejercicio de la acción penal, es decir, la iniciativa e investigación de los delitos. Esto surge del artículo 43 y siguientes de la Ley 19.293. Entonces, si un juez competente en materia penal tuviera conocimiento de la ejecución de un delito, como ya no tiene la facultad de instruir, no se le puede exigir el deber de intervenir. En consecuencia, el deber de un juez competente en la actualidad se reduce al deber de denunciar ante quienes son ahora competentes para instruir, es decir, los fiscales. En tal sentido, hay una suerte de equiparación, de hecho, en el deber de denunciar delitos entre jueces competentes y no competentes. Ambos deben dirigirse a la Fiscalía y denunciar la ejecución de un delito si tuvieran conocimiento por sus funciones. Ahora bien, formulada esta precisión, el análisis continuará conforme a la estructura clásica del tipo penal, más allá de la derogación tácita que a nuestro juicio se ha operado en este sentido respecto de la atribución de los jueces competentes. Bien, ¿qué significa intervenir? Porque para analizar la acción típica de no intervenir, no interviniera, dice la ley, es necesario determinar previamente el alcance del verbo nuclear. Intervenir es tomar injerencia, interponer, es realizar una actividad procesal, ya sea investigando o procesando, conforme a la antigua terminología forense, incluso actuando de oficio, en algunos casos. Cuando el juez es competente, se le impone ese deber de intervenir, y la omisión punible se da cuando deja de hacerlo, es decir, cuando no interviene, o sea, no adopta ninguna medida frente a la ejecución del delito. En estos casos, no hay duda de la adecuación típica porque la omisión o el retardo proviene de un juez, es decir, del soporte de un órgano unipersonal que tiene facultades para instruir. Pero, ¿puede decirse lo mismo de un órgano colegiado? Hecho de otra manera, los integrantes de un tribunal de apelaciones que toman conocimiento de la ejecución de un delito, ¿tienen obligación de intervenir? Por tanto, los tribunales también están formados por jueces, más allá que institucionalmente reciban el nombre de ministros. Y además, porque la ley no distingue si se trata de jueces de primera o de segunda instancia. Se refiere a juez competente. Visto de esta manera, podría ser suficiente con que un ministro, un juez, tenga conocimiento de la ejecución de un delito para intervenir. Sin embargo, el problema que se plantea es si un ministro debe cumplir con la modalidad de intervención o solo debe limitarse a denunciar el hecho. Y ello porque la conjunción del verbo nuclear intervenir implica investigar, tomar injerencia. Y el tribunal, por mandato legal, no lo puede hacer. Así que la conclusión es que si un miembro de un tribunal de apelaciones tiene conocimiento de la existencia de la ejecución de un delito, su deber es denunciar, no intervenir, porque el tribunal tiene como tarea única pronunciarse sobre los recursos interpuestos contra las sentencias de primera instancia y no tiene
potestad de instrucción, salvo muy pequeñas excepciones. Segunda modalidad, juez incompetente. Este es el titular de un juzgado cuyo deber no es el de instruir o promover acciones penales, sino que se ocupa de otras materias, por ejemplo, familia, laboral, de paz, incluso un juez penal que no esté de turno. El elemento estructural del delito se plasma cuando omite o retarde formular la denuncia. Omitir es no formularla y retardar equivale a dilatar, aplazar, demorar la puesta en conocimiento del juez competente de un hecho delictivo. Ahora, fiscal. La denuncia debe integrar todo el conocimiento respecto de la ejecución del delito, porque si se omite una parte de la información, también el delito de omisión se configura. Por ejemplo, se denuncia una riña, pero se oculta el nombre de los protagonistas a sabiendas de ello. Por su parte, el retardo debe apreciarse en función de un criterio de razonabilidad, acotado a las circunstancias de cada caso en particular. Ello significa evaluar las posibilidades que tiene el sujeto activo para dar noticiamiento del hecho en forma inmediata o recaer sobre él algún impedimento que justifique la extemporaneidad o la tardanza de formular la denuncia. Por ejemplo, la inmediatez que puede exigirse de un funcionario policial con asiento en una oficina rodeada de tecnología, próximo a una sede judicial, no es la misma la de un funcionario guardabosques, supongamos de una intendencia, alejado de la ciudad, que toma conocimiento de la ejecución de un delito, pero que las condiciones climáticas y la falta de medios de comunicación retarda significativamente la notitia criminis. En relación a las características de la denuncia referida en la ley, esta no requiere de fórmulas sacramentales ni formalidades de ninguna naturaleza. Es suficiente que el juez no competente la formule por cualquier medio idóneo que tuviera a su alcance. Ello significa que puede hacerse librando oficios, enviando testimonios, incluso vía fax o telefónicamente. Lo importante es poner en conocimiento a la autoridad competente y hacerlo sin demora. En relación al proceso de ejecución del delito en esta modalidad, este queda consumado en el lugar y en el momento en que acaece la omisión, cuando se verifica la tardanza injustificada. De allí el mérito a la proyección que adquiere la conducta omisiva y la imposibilidad de fraccionamiento. Esta modalidad no permite tentativa. Vayamos a la siguiente modalidad. El otro sujeto activo calificado que refiere el artículo 177 es el funcionario policial. En este caso, la norma describe el carácter negativo de la conducta toda vez que un funcionario policial omita o retarde formular la denuncia de un delito que tuviera conocimiento por razón de sus funciones. Las funciones de la policía, según la Ley Orgánica Policial 19.315, artículo 5, entre otras, es investigar los delitos, observar las pruebas y someter a la jurisdicción del tribunal competente a los presuntos responsables. El funcionario policial incurre en esta modalidad cuando, en ejercicio de dichas funciones, omite o retarda formular la denuncia de un delito, ya sea cuando lo está investigando directamente o lo sepa por la función que desempeña. Es decir, el conocimiento del hecho ilícito debe haberse obtenido cuando desempeñaba o desempeña el cargo. No existe un plazo expresamente establecido para informar al juez, ahora al fiscal. De allí que el criterio para dar noticia de la ejecución de un delito es empírico, de razonabilidad y de inmediatez, salvo, desde luego, la intervención en caso de flagrancia, que se dispone de un plazo de 24 horas para comunicar al juez de turno a la fiscalía. Aquí también la denuncia debe interpretarse en sentido amplio, es decir, cualquier medio es idóneo para formularla.
hecho ilícito debe haber llegado a la esfera de conocimiento del funcionario policial en razón de sus funciones. Esto es, a través de un acto propio de la competencia asignada. Vale decir, lo que la ley faculta o atribuye a hacer. A diferencia de lo que ocurre con el funcionario juez no competente, aquí la ley orgánica policial determina que la función de policía es permanente. Y esto ha llevado a plantear el problema de si la denuncia también debe formularse si el conocimiento de la ejecución del delito se adquiere en un día franco o de licencia anual reglamentaria. La doctrina vernácula a nivel nacional, Bayardo, Reta, etc., por ejemplo, estiman que no está obligado a denunciar que el conocimiento se adquiere en circunstancias ajenas a la función. Valga decirlo, a mérito de lo expresado, en los días de asueto no se cumplen funciones y en consecuencia estaría excusado el funcionario si no denuncia la ejecución de un delito. Ahora bien, no es menos cierto que la policía se rige por otra norma o jerarquía de ley, como dijimos, la ley 19.315. En su artículo 41 expresa textualmente: la autoridad y el grado jerárquico que inviste el policía son permanentes. No se limita al tiempo de servicio ni a la repartición a la que está adscripto y que está obligado a desempeñar sus funciones por iniciativa propia o por orden superior a cualquier hora y en cualquier parte del territorio de la República. Siendo así, con el respeto que nos merece la prestigiosa doctrina citada, estimo que la interpretación correcta es la que sostiene que se mantiene el deber de denunciar aún en los casos de ausencia temporal, licencia anual, paternidad, días festivos, certificaciones médicas, etc. Habida cuenta, el artículo 41 obliga al policía a desempeñar funciones y esto ocurre en cada acto que realiza en el marco de su competencia, aunque formalmente no esté de servicio. En buen romance, si un policía omite o retarda la denuncia de un delito que tuviera conocimiento, aún estando de licencia de franco, también incurre en el delito de omisión previsto en el artículo 177. Finalmente, el otro sujeto activo calificado que refiere la norma en estudio también es un funcionario público, pero en este caso los abarca a todos en general si omiten o retardan formular la denuncia del conocimiento de un hecho delictivo con la salvedad que les rige la obligación de proceder solo en los casos de delitos que se cometieran en su repartición o cuyos efectos la repartición experimentara particularmente. ¿Qué significa esto? Los funcionarios públicos, que no son jueces ni policía, solo tienen la obligación de denunciar delitos, primero, si llegaron a su conocimiento por razón del cargo. Segundo, si cometieron esos delitos en el seno de la repartición a la que pertenecen, intendencia, ministerio, UTE, caja de jubilaciones, etc. Y tercero, para el caso que se hubiera cometido fuera de la repartición, dicho delito debe generar alguna consecuencia en el organismo donde el funcionario ejerce funciones, o como dice el artículo 177, entre comillas, o cuyos efectos la repartición experimentara particularmente. Por ejemplo, un docente de la Universidad de la República, un día realizando una gestión cualquiera, rutinaria en la intendencia, pongamos, advierte que varios individuos están sustrayendo de un camión de recolección de residuos instrumentos de trabajo de los empleados. No tiene la obligación de formular la denuncia. Pero, si el mismo funcionario docente toma conocimiento de la sustracción del vehículo oficial de la facultad a la que pertenece, entonces habrá operado el mandato legal y deberá sí allí la ejecución del delito, deberá denunciar la ejecución del delito, pues en este caso la repartición se ve afectada particularmente. Si hablamos de repartición, ¿qué significa repartición? La repartición es el lugar donde el funcionario desempeña su tarea en forma habitual. Ello no quiere decir que la comisión del delito se reduzca al ámbito físico donde ejerce su tarea,
sino que es suficiente con que tenga relación con la institución a la que pertenece. De allí que la expresión gramatical por razones de sus funciones es aplicable a todos los funcionarios por la norma de reenvío que refiere el artículo 177 al decir las mismas circunstancias, decía que los policías, pone de manifiesto su condición funcional como empleado del Estado y no la competencia funcional propia del cargo. Más precisamente, si el portero del Ministerio de Salud Pública o del Ministerio del Interior tuviera conocimiento de la ejecución de un delito en el despacho donde se reúne el directorio, bien lejos, por cierto, de su función habitual, tiene obligación de denunciar. Ahora, porque la función se interpreta en sentido amplio o porque la repartición se ve afectada. Por su parte, la norma no distingue rango a intervenir o denunciar, de manera que el funcionario público que advierta la ejecución de un delito en su repartición o con efectos en la misma deberá poner inmediatamente el hecho en conocimiento de su jerarca. Se respeta así el principio de jerarquía institucional. Si el jerarca omite denunciar o retardar la denuncia, será él responsable y no el subalterno que cumplió con su deber informando oportunamente a su superior. No les obliga. Esta interpretación no es pacífica. Hay doctrina que sostiene que la denuncia debe ser ante la autoridad encargada de la persecución punitiva. En relación a la tipicidad subjetiva, la responsabilidad que se atribuye al sujeto activo es a título de dolo directo, es decir, la conciencia y voluntad de realizar las conductas descriptas a partir de los verbos nucleares: intervenir, omitir, retardar. Respecto de la consumación, la primera modalidad, delito netamente omisivo, se consuma en el lugar en el momento que se omite intervenir. En la segunda, es decir, cuando se retarda la denuncia, es en el momento en que el retardo excede la razonabilidad de la presentación. La tentativa no se configura, pues la decisión de no intervenir o retardar la noticia criminis plasma la conjugación de los verbos nucleares sin posibilidad alguna de fraccionamiento. El delito se castiga con una pena de 3 a 18 meses de prisión y constituye un agravante el hecho que la omisión recaiga respecto de alguno de los delitos contra la administración pública, los cuales surgen a texto expreso en la parte final de la disposición en estudio. A título de ejemplo, si recaen, o mejor dicho, si se omite denunciar, por ejemplo, el delito de peculado, el delito de cohecho, de fraude, etc. Para finalizar, y a modo de resumen, todo funcionario público tiene el deber de denunciar delitos si se dan alternativamente tres condiciones. Primero, conozcan el hecho por razón de su cargo. Segundo, que sea en el seno de su repartición donde cumple la función. Tercero, que tuviera repercusión o efecto en la repartición. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo encuentro.